Bienvenidos al podcast Cero Humilde Opinión. Los minutos que nos hacían falta para seguir hablando de nuestra pasión por los libros y el mundo lector. Yo soy Ale Medina. Y yo soy Caro Cruz. Y comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy traemos un nuevo episodio que va a estar larguito porque tiene mucha información y también incluye, como no, nuestra Cero Humilde Opinión, pero va a estar interesante. Antes de todo esto, quiero saludar a los que nos escuchen mientras estén comiendo, provecho. Y obviamente a Ale. Ale, ¿cómo estás? Hola, Caro, estoy muy bien y estoy bien emocionada porque ya sabes que a mí la nerd que tengo dentro disfruta muchísimo cuando traemos episodios con mucha información y más si es sobre literatura y libros. Hoy les hablaremos de los diferentes formatos de lectura, desde el libro físico, electrónico, audiolibro, como también manga, cómic, novela gráfica, los libros en braille, libros álbum, etc. Sabemos que va a ser muchísima información, pero amigos, pueden irse en partes para que lo vayan disfrutando y no se pierdan de esta información. Y bueno, comenzamos. Como sabemos, hay diferentes tipos de formatos de lectura y es normal pensar que el libro en físico es la primera forma en que se contaban las historias o que se pasaban la memoria de la historia de la humanidad, pero todo comienza desde que la historia de la humanidad se transmitía de forma oral, donde los juglares contaban peripecias, tragedias o aventuras de algún personaje ficticio o de la vida real. Los primeros textos se escribieron sobre diferentes materiales como tablillas de arcilla, seda, papiro y pergamino. Uno de los textos más antiguos del mundo es el poema de Gilgamesh, epopeya sumeria escrita sobre tablillas de arcilla hace unos 4000 años. Después tenemos la llegada de la imprenta en el siglo XV. La imprenta se remonta a hace más de 1800 años, a los primeros bloques de madera tallada empleados en China y Japón para estampar imágenes sobre papel y seda. Los chinos inventaron ya una suerte de tipos móviles que permitían componer páginas, pero el libro impreso, realmente como lo conocemos al día de hoy, nació en 1455 en la ciudad alemana de Maguncia, donde Johannes Gutenberg empleó los primeros tipos móviles para imprimir la Biblia. La Biblia de Gutenberg era un voluminoso objeto de lujo al alcance solo de los ricos, pero pronto los impresores comenzaron a producir libros más pequeños y por ende más baratos. Los libros dejaron de ser exclusivos de las bibliotecas y pasaron a poder leerse en cualquier parte. La imprenta tuvo un impacto tanto público, pues las ideas se difunden rápidamente entre muchos lectores, así como en el ámbito privado, pues permitió que mucha gente pudiera leer en su propio hogar. Poco a poco los libros se hicieron más accesibles y baratos y gracias a ello más personas aprendieron a leer. Ya fue en los siglos XX y XXI que el mundo del libro pues, ha alcanzado la escala que conocemos ahora, que fue inimaginable incluso en la época victoriana, cuando aparece la novela popular. Y como un dato extra para cerrar como un poco del resumen de esta historia, es que solo en Estados Unidos cada año se publican más de 1 millón de títulos nuevos y el número de ejemplares impresos en todo el mundo es de varios millones. Así que la oferta para el lector medio es inmensa, con 13 millones de libros previamente publicados, además de las novedades anuales. Dentro de los libros en físico, queríamos mencionar uno que creemos muy importante y son los libros en braille, que aunque cuentan de igual, pues es un formato diferente para leer, pero está pues específicamente relacionado a un tipo de persona, y es que el braille es un sistema de lectura y escritura táctil pensado para personas ciegas, que también se conoce como secografía. Fue ideado a mediados del siglo XIX por el francés Louis Braille, que se quedó ciego debido a un accidente durante su niñez mientras jugaba en el taller de su padre. Cuando tenía 13 años, el director de la Escuela de Ciegos y Sordos de París le pidió que probara un sistema de lectoescritura táctil inventado por un militar llamado Charles Barbier para emitir órdenes a puestos de avanzada en la militar sin tener necesidad de delatar la posición durante las noches.
Louis Braille descubrió al cabo de un tiempo que el sistema era válido y lo reinventó en 1825 utilizando un sistema de 8 puntos. Al cabo de unos años lo simplificó, dejándolo en el sistema universalmente conocido y adoptado de 6 puntos. Algo importante sobre esto es que el sistema Braille no es un idioma, sino un alfabeto, así que se puede utilizar para representar letras, signos de puntuación, números y más en diferentes idiomas. Y bueno, aunque cada uno de los formatos cuenta con un lugar o momento, les dejamos algunas ventajas y desventajas del libro en físico. Y vamos a empezar por las ventajas. Y aquí yo empiezo con una que personalmente amo, y es que una de las ventajas del libro en físico es que podemos tener el libro como objeto o tesoro en casa. Y creo que yo, aparte de ser una gran lectora, creo que me considero también como una coleccionista de libros y amo ver mi biblioteca, cuidarla, hacer que se vea bonita y que en mi casa esté llena de libros por todas partes. Entonces es para mí una gran ventaja, pero para otra gente puede llegar a ser una desventaja porque dice, no tengo espacio para los libros, ¿no? Entonces, claro, es dependiendo de cada quien. También otra ventaja es el olor a libro nuevo o viejo, que yo creo que eso no lo puedes conseguir en ninguna otra parte. Sé que existen algunas velas que simulan el olor, pero creo que no hay cómo abrir el libro y poner tu cara dentro de las páginas para así el olor, ¿no? Algo que mucha gente menciona, yo no es mi caso, pero hay gente que les gusta hacer notas o tener así espacio para hacer notas en el libro en físico, para hacer tuyo el libro y poner como que qué te hizo sentir durante ese momento y todo. Yo no soy de escribir en los libros, sí marco con post-its, pero no soy de escribir, pero hay gente que eso es súper importante, ¿no? Hacer notas en sus libros. Es un objeto coleccionable, como ya lo habíamos comentado, pero aquí quiero agregar que tienes la oportunidad de que tu escritor favorito de ese libro favorito, esa historia favorita, te lo puede firmar, y eso te lo hace a un artículo de colección pues más valioso, ¿no? Ya sea que te lo ponga con dedicatoria o que solo te deje como que su rúbrica, pues está muy padre. A mi punto de vista creo que es el formato más fácil de leer o se presta para mejor concentración, ya que generalmente aprendemos a leer en esta forma. También no necesita pilas o recargarse de alguna fuente externa, pues es como que está disponible para ti 24 horas 7 infinitamente. También puedes visitar bibliotecas para evitar la compra o acumulación de libros en casa, o comprar algún libro que tal vez no te vaya a gustar. O sea, están estos centros o estos lugares que son las bibliotecas, donde tal vez si no tienes los recursos y solamente te gusta leer en físico, o dices, bueno, no lo quiero comprar o quiero consultar, bueno, tienes la opción de ir a estos lugares para pues leer en físico y listo. Y ya bueno, vamos con las desventajas, y aquí como primer desventaja, Caro y yo pusimos el costo elevado de los libros. Sabemos que, y más a los que estamos en el vicio de la lectura y más que nos gusta leer en físico, es una de las peores cosas que hay, que es que son los precios de los libros. El costo elevado de los libros impresos, bueno, pues es todo un tema que creo que es hasta para un solo episodio. Pero sí, es una gran inversión, ¿no? Aunque a veces hay, ahora con las tiendas en línea y así, de repente sí hay buenos descuentos o hay por ahí promociones que se pueden aprovechar. Entonces, pues sí, aquí la desventaja es el costo elevado. También están como desventaja los libros que son descatalogados o difíciles de conseguir impresos, ya sea porque pues ya la editorial que los imprimía en el idioma en que lo buscas ya no existe, o porque en su tiempo no tuvo buenas ventas y pues ya no lo volvieron a reimprimir, etcétera, ¿no? Entonces a veces es muy complicado conseguirlos. Algunos libros no pueden ser portables. Imagínense que quieren leer Harry Potter ilustrado y ni modo que ande cargando ese bloque gigantesco y pesadísimo por todas partes. Pues no, amigos. Hay algunos libros, los libros que tienen más, yo creo, de 800 páginas, te dislocan el hombro. Entonces sí, hay algunos libros que no son para nada portables, pero también están pues las versiones en de bolsillo, que yo creo que por eso también se inventaron, para que se pueda leer en todas partes sin problema.
Algo que les comentaba en las ventajas es que ocupan, bueno, está como el libro como tesoro, pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, como desventaja es que ocupan espacio dentro del hogar del lector y hay gente que sí es, pues sí, que tal vez no tiene el espacio necesario o simplemente dicen es que ocupa espacio que donde puedo poner cualquier otra cosa, ¿no? Entonces es una desventaja. Otra desventaja es que algunos libros cuentan con una letra muy pequeña o su edición es mala y eso, híjole, duele muchísimo el codo cuando te toca un libro así y que dices, ay, pagué por esto y no lo disfruté, batallé mucho, no puedes a veces disfrutar la historia por el tamaño de la letra o porque se te está deshojando el libro, o sea, así que dices, ay, no puedo con esto, ¿no? Entonces sí es una gran desventaja. Y por último, y yo creo algo que también nos atañe muchísimo, es el daño al planeta con pues tanto con la tala de árboles para hacer el papel de los libros, como también qué tanto contamina pues la industria del papel o de los libros, porque es bien sabido que muchas editoriales queman los libros que no se venden o destruyen pues esas ediciones que se les quedaron ahí. No solamente se queda en el uso de los árboles para la creación del papel, sino también la contaminación que generan, ¿no? Igual, pues en otros formatos también se puede ver, por ejemplo, en las novelas gráficas con la impresión de los libros, las tintas y demás. Pero sí, aquí terminamos con las desventajas del libro físico. Oigan, y se me hace que no es casualidad que para la división del episodio a mí me haya tocado hablar de los libros digitales, oigan, porque si ya saben, pues sale, es raro que lea en digital, por no decir que no lo hace nunca. Y algo que quería decirles es que les pongo un reto, aunque sea miércoles y nos estén escuchando, cada que digamos libros, tómese un shot a ver cómo termina. Porque creo que va para largo, oigan, así que tienen para hacer una buena fiesta con este episodio. No, ya poniéndonos serios. Vamos a situarnos en que naturalmente, o bueno, para nosotros ya es como muy natural, pero actualmente estamos viviendo en una era digital. En 2004, Google Books lanzó un proyecto para digitalizar 15 millones de libros de las bibliotecas americanas y hacerlos asequibles al público, creando una biblioteca virtual más amplia de lo que pudiera concebirse jamás en Alejandría. Actualmente, esta plataforma ofrece cerca de 10 millones de libros digitalizados. De ellos, 1.5 millones pueden leerse gratis y otros 2 millones pues dependen de acuerdos con autores y editores y 5.5 millones se encuentran bajo derechos de reproducción, por lo tanto, pues solo encuentran algunos fragmentos. Esta digitalización ha cambiado la forma de los libros y el modo que se utilizan. Ahora, pues no solamente leemos libros electrónicos en nuestra computadora porque ya está como esta facilidad de hacerlo desde nuestro celular, con alguna aplicación o también con los famosos lectores electrónicos como serían el Kindle o Kobo. Así que empresas como Amazon o Google han ido creando aplicaciones o plataformas para ofrecer paquetes de pago mensual, tal como Amazon con Kindle Unlimited, que al pago de esta cuota tienes a cambio un acceso para leer todos los libros que estén dentro del catálogo de este servicio. Es como, si ustedes no están como enterados de este tema, es como un Netflix para libros, o sea, básicamente. Pero ahí yo quisiera hacer como un paréntesis porque lo cierto es que luego son libros que no son como tan populares o como así que digas, uy, me moría por leerlo. Pero pues también te da como esta apertura de voy a leer autores que no conozco, ¿no? Que eso ya nos sitúa a hablar de ventajas y desventajas de este formato que vamos a empezar siendo positivos porque realmente creo que sí tiene bastantes ventajas si estás como justo abierto al formato, porque si no creo que de lleno te vas a ir por algo que sea como no me gusta y ya saben. Entonces la primera es que vas a obtener tu lectura en segundos sin necesidad de ir más lejos que agarrar tu aparato y comprarlo y ya está, ¿no? O sea, lo abres, ya sea la computadora, lo compras y ya lo tienes, ¿no? Digo, eso en caso de que sean legales, porque si son ilegales, pues a lo mejor duran un poquillo más en encontrar.
Puedes tener tu e-reader pues 100% portables y en algunos casos es a prueba de agua. En este caso creo que es como la ventaja principal que yo le vería. Te lo lleves como a todas partes con casi siempre un peso así como súper insignificante y el tamaño como súper apto, que se pone como muy a comparación con los libros, justo porque pues los libros tienen diferentes pesos y tamaños, y en este pues vas a llevar así de que 1000 libros y va a ser el mismo peso, ¿no? También puedes encontrar textos que en tu idioma están descatalogados o que no encuentras fácilmente. Y pues eso ya te da como como un acceso a una biblioteca más grande, ¿no? Y otra cosa es que sus libros son más baratos que su versión física. Eso es como que muy popular, ¿no? De que el digital, pues por el simple hecho de que no implica el mismo gasto en producción, pues va a ser más barato. Entonces van a ahorrar bastante. Aunque esto se va como un poco a contradecir más adelante. Y hablando justo como de los temas de comodidad y de leer, pues los lectores tienen la facilidad de hacer un ajuste tanto en el formato de cómo lo están leyendo, el tamaño de la letra, en algunos casos incluso se puede ajustar la iluminación, que es lo como más favorable. Por ejemplo, si estamos hablando del Kindle, pues tiene esta onda de que no te va a dañar la vista porque es un formato que está específicamente diseñado pues para leer, o sea, no puedes hacer otra cosa en ese aparato más que leer. Digo, ya si están leyendo como en otro dispositivo digital, pues ya dependerá de cuál estén usando, ¿no? Y justo en algunos casos también depende de dónde están haciendo su lectura digital, pues pueden leerlo muy felizmente y subrayar las frases o cosas que les gusten y después descargar o enviarse esas notas o esas frases para tenerlas ahí como perpetuadas. Y se pueden hacer incluso las notas como si lo estuvieras haciendo tal cual en un libro físico, también puedes escribir. Eso pues, les digo, también depende mucho de... Y los escritores ganan más si su obra se vende en versión electrónica. Este es un dato muy shock que yo no sabía y que quiero que alguien nos profundice porque ella es la conocedora del tema. Sí, había escuchado de varios escritores, he visto ya sea en entrevistas o en videos, que dicen que cuando su libro se vende en su versión electrónica, que obtienen más como porcentaje de regalías. Por eso, entonces sí uno se queda de oh wow. Y de hecho no sé si recuerden el episodio Alfaguara, creo que también viene en cuanto a las regalías y todo eso, también venían los porcentajes, entonces eso también viene desde ahí. Y creo que si ya nos vamos por la parte de ventajas para escritores, implica mucho en que ya te da más facilidad un formato digital a que te autopubliques o que ofrezcas tu libro a que lo hagas de forma física. Entonces ya hay formas que te permiten, pues obvio con ciertas como características, pero es un poco más sencillo que hagas el proceso tú como más autodidacta, ¿no? Sin necesidad de que tengas una editorial de por medio. Pero pues obviamente también tiene sus desventajas y la principal, a lo mejor la más grande, sería que si quieres de verdad tener como la mayoría de ventajas, necesitas comprar específicamente un lector electrónico, lo que va a implicar una inversión considerable dependiendo también de en qué momento lo hagas. Si están escuchando esto, es un buen tiempo para que aprovechen las ofertas que probablemente vaya a tener Amazon por aquello del Buen Fin y demás. O si no, también siempre que hay ofertas, acostumbran poner como sus... pues en este caso el Kindle en oferta, entonces yo les diría que ahí es donde pueden aprovechar para más adelante que ya se compense como ese gasto o esa inversión, ¿no? Se les acaba la pila en algún momento determinado si no eres como una persona como muy atenta a ese detalle, puede ser un mal momento en el que se te acabe la pila y aunque lo puedes usar mientras lo estás cargando, pues le quita como esta parte de lo práctico, ¿no? De llevarlo como a todas partes porque pues tendrías que estar ahí enchufado. Y lo mismo aplica si lo estás haciendo desde tu celular o desde la computadora, en algún momento se les va a terminar la pila y puede ser en la parte del plot twist y que nervios, oigan. Y como cualquier aparato electrónico se puede descomponer o puede fallar, creo que la incidencia de eso es como un poquito menor. Obviamente creo que depende del cuidado que
sea, o sea, de lo cuidadoso que seas tú con este tipo de dispositivos, pero pues también hay cosas que ya no se salen como de las manos, ¿no? De que cosas de fallas de fábrica o así. Me encanta porque Ale lo escribió así de que, jaja, la principal, la que no me van a poder tumbar, de que no tiene olor a libro nuevo o no huelen a libro, ni a nuevo ni a viejo. viejo, ajá. No huelen a nada y me encanta porque pues sí, ahí no le puedes poner como un algo. O sea. Te digo, hay gente que le vale, o sea que eso no es importante, pero ay, yo amo quitarle el retractilado a los libros, abrirlo y así echarme el pericazo de libro nuevo. Me encanta. E igual cuando voy a una biblioteca que tiene muchos libros viejitos, ni siquiera tienes que abrirlos, huelen, o sea, es como, ay, no sé, me transporta así como al mundo mágico. Y pues habrá casos en los que no puedan subrayarlos o hacer notas, que nada más tienen ahí como que la lectura y bye, ¿no? Ahí yo podría decir que pues lo puedes hacer aparte, pero la verdad es que a mí eso me ha pasado de que si no tengo la mano donde hacerlo, pues ya no lo hago, ya dejo pasar las frases o las cosas que me llaman la atención. Si ustedes encuentran como algo más a favor o en contra de estos formatos en específico, nos lo van a hacer saber en nuestra cuenta de el podcast, que es 0-humilde opinión, porque estamos seguras que estamos hablando como desde nuestra experiencia. Pero ya vamos a llegar como a una parte muy interesante, Ale, porque aquí cuestione si esto es válido o no. O como que estos dos, de que el formato físico y el digital ya están más aceptados, ya llegamos a la parte en la que a lo mejor alguien va a decir, no es cierto, o algo por el estilo respecto al título del episodio, que es formatos de lectura. Sí, y es que aquí ya vamos a empezar con este temita que, yo creo todavía en varias partes se escucha gente que dice que no es leer, y es que estamos hablando de los audiolibros. Aunque el formato de escuchar una historia se remonta desde antes del libro impreso, hace 150 años el inventor Thomas Edison grabó en un cilindro de un fonógrafo el cuento Mary tenía un corderito. El experimento de Edison no pasó a ser más de una extravagante novedad y no sería sino hasta la década de los 30 cuando saldrían a la venta los primeros audiolibros. Pasó el tiempo y los audiolibros se mantuvieron al margen del mundo literario, no así las radionovelas, que gracias a la difusión masiva de la radio ganaron una asombrosa popularidad. Y ahí yo les puedo decir que antes, yo solamente leía en físico y cuando empezó ya lo de las plataformas para los audiolibros, yo no batallé porque yo estaba tan acostumbrada a las radionovelas que fue para mí de, oh, wow, me encanta, ¿no? O sea, es una nueva forma para mí para escuchar las historias o leer las historias. De varios años para acá hemos empezado a escuchar más sobre los audiolibros, gracias a pues el internet y todo esto, ¿no? Estos han ido ganando popularidad por ser la única forma de lectura que ha incrementado en la última década. Un dato que es súper real es que las ventas de los libros impresos e ebooks se encuentran estancadas, mientras que las plataformas de audiolibros o la compra de los audiolibros ha ido en aumento. Y es que una de las grandes ventajas, porque aquí ya vamos a empezar con lo bueno y lo malo de los audiolibros, una de las grandes ventajas es que personas con alguna discapacidad visual o que no pueden sostener un libro en físico o un e-reader pueden leer a través de este formato sus historias favoritas, y creo que esa es una gran ventaja. Obviamente sí, se tiene que tener pues el celular o el CD o algo así con el libro o la historia, y sí tener como acceso a la plataforma etcétera, pero siento que es una de las más grandes ventajas. Sí, claro, abre más como el espacio a que más personas puedan acceder como a las lecturas que igual le interesa, pero no tenían como antes la forma de, pues sí, de acceder a ellas. Pero fíjate que algo que yo nunca había pensado, o sea, realmente son cosas como decías tú hace rato, damos por sentado que a lo mejor son muy obvias. Es que hace un tiempo que en mi Instagram yo tenía justo ese debate de que si los libros o audiolibros cuentan o no.
pues recibí diferentes opiniones y me llega el de una chica que me dice, pues yo no te puedo decir si cuentan o no, porque no tengo capacidad auditiva, entonces pues no sé, jamás he tenido como esa experiencia, pero creo que, o sea, creo que desde mi no conocimiento de cómo se escucharía, sería lo mismo porque estarías como consumiendo la historia, ¿no? Y dije, "Wow", o sea, como que no me había detenido a pensar en esa parte, pero me gustó mucho su visión que para ella fue sencillo, o sea, yo no escucho, pero si voy a tener la historia, a mí me da igual como fuera, ¿no? Y yo de que, wow, como que lo resumió súper bien. Aparte voy a hacer un poquito trampa porque según yo no está en el guión y ya te estoy robando tu espacio, pero esta parte de si cuenta o no cuenta ha habido diferente como estudio al respecto y concluyen que usamos la misma parte del cerebro tanto para leer como para al estar escuchando imaginar lo que va pasando. Entonces, como que en términos así súper científicos y súper como estrictos, para el cerebro es lo mismo. Usa las mismas como neuronas, la misma parte del cerebro y así. Ya que como uno clasifique la experiencia o la parte sentimental, diferente, pero aquí así de que yo siempre intento tumbar, porque para mí pues sí cuenta, entonces yo siempre debo tumbar como el argumento de que dicen los científicos que se utiliza la misma parte del cerebro, entonces sí es lo mismo, pero ya saben, ¿no? Luego sacan como la definición de que leer es pasar los ojos sobre, y bueno, se hace un caos, pero no queremos ese caos, amigos, solo queremos plantearles. Sí, pero fíjate, así como ella dice, yo no soy una persona, auditiva, yo sé de gente que no tiene una comprensión lectora, o sea, puede leer una frase y no entenderla, no comprenderla, pero si la escuchan, van a entender completamente el contexto. Entonces creo que es una forma amplia para que la gente lea con audio. Es como, es igual como cuando les contaban las historias los juglares, ¿no? Les decía, y luego se fue acá y lo fue allá y acá, ¿no? O cuando alguien te está platicando un chisme. Es lo mismo, ¿no? Te están platicando una historia. Otra de las ventajas que para mí en lo personal también es una de las más importantes es que puedes aprovechar el tiempo al doble, y más ahora que vivimos en estos tiempos de estar súper ocupados y estar saturadísimos de cosas. Creo que poder hacer dos cosas al mismo tiempo es una maravilla, y más cuando una es pues en el ámbito del entretenimiento y otra tal vez es algún pendiente que tienes que hacer, como por ejemplo hacer tal vez alguna tarea mecánica como lavar los trastes, trapear, planchar, etcétera, estando escuchando esa historia que te tiene súper picada, ¿no? Entonces creo que es algo increíble. Hay gente que sí dice que se desconcentra, pero una vez que te acostumbras, no, hombre, es una maravilla. También algo que se me hace que es una gran ventaja es que el costo de las aplicaciones con acceso a un catálogo pues grande de audiolibros es cómodo. Hay varios planes, hay varias formas de pago, que creo que también hace que pues sea también pues una gran oportunidad para escuchar muchos libros o disfrutar de muchas historias a un bajo costo. No todas las plataformas son baratas, hay unas caras, hay unas baratas, pero pues ya depende de cada quien con qué servicio contrate. Algo también muy importante que yo le he tomado muchísima como ventaja a esto es que los audiolibros pueden ser de gran apoyo para un libro que puede llegar a ser un reto para el lector. Por ejemplo, tal vez un libro súper gordísimísimo que no quieres andar cargando por todas partes, pero al mismo tiempo estás bien picado. Bueno, pues escucharlo en los trayectos, escucharlo en tus tiempos muertos en alguna parte, sin tener que andar cargando con el libro, pues creo que es una gran ventaja. También otra de las ventajas sobre eso es, por ejemplo, algún clásico que tal vez en físico, como que lo estás leyendo en físico o en tu lector así electrónico, y como que no te engancha, y pues checas el audiolibro y resulta que el narrador es buenísimo y que sientas que pues le mete ahí un poco de
actuación a las voces y todo esto, y te envuelve y terminas ese clásico tan difícil que nunca pensaste que ibas a poder leer. Bueno, también aquí tenemos otra de las ventajas, y es un aquí tema que me gustaría que Caro tocara, y es sobre el idioma y cómo nos puede apoyar escuchando un libro en tal vez su idioma original. Sí, es que yo lo puse como ventaja principal porque creo que de las pocas experiencias que tengo con audiolibros, esta me ha funcionado como muchísimo más, y es donde más he explotado como la parte de audiolibros, que es escucharlos como en otro idioma, en este caso alguno que estén aprendiendo. Y si ya han escuchado diferentes episodios, saben que a mí me cuesta como lo de la pronunciación. Entonces, ¿por qué? Porque normalmente no escucho cosas en inglés, ya sé, qué mal, pero puede ser como un punto a favor, sobre todo a lo mejor si tienen, no sé, el libro en físico o en otro formato, que puedan ver que está escrito y luego están escuchando cómo se pronuncia, o simplemente para tener como esa familiaridad de, ok, estas palabras son así, y como ir captando mejor el idioma. Creo que te ayuda a reforzar mucho la forma en que lo estés aprendiendo, aparte de que creo que sí puede ser también como en digital, algo más accesible. No sé, si nos vamos a otro idioma, pues a lo mejor es más fácil que encuentren un audiolibro, no sé, en francés, a que encuentren el libro físico en francés. Digo, si no como específicamente a mi ciudad, pues sí sería muchísimo más fácil. O sea, aquí veo muy en chino que encuentren un libro en otro idioma. Yo creo que es cuestión de que le veamos como todas las partes buenas, pero sí, yo le apostaría mucho como a eso, a que te da ventaja en practicar otro idioma que o estés aprendiendo o que ya lo tengas a lo mejor dominado, pero quieras escucharlo en el idioma original. Claro, totalmente. Por último, y algo que tiene el audiolibro, al igual que tal vez el lector electrónico o el libro de bolsillo, es que es súper portable, y es aún más portable porque las aplicaciones generalmente no tienen tanto peso en el celular. Entonces lo puedes adecuar también luego en tu coche o alguna bocina inteligente como Alexa, porque sí, no sé si sepan, pero los libros electrónicos luego, si los compras en Amazon, te los puede leer Alexa en audiolibro. Entonces, así imagínense, ustedes bajaron su libro electrónico, pero necesitan trapear toda su casa, pues le dicen a Alexa que les lea tal libro, ¿no? Entonces, pues eso también siento que en cuanto a costo-beneficio, está súper bien, porque pues si ya tienes la bocina inteligente para otras cosas y ya tienes tu lector electrónico o Kindle, pues ahí estás utilizando el libro o el texto electrónico para dos cosas. Entonces creo que también es una gran forma de aprovechar el producto tal cual, ¿no? Y bueno, empezamos con las desventajas, que la verdad no tiene tantas a mi punto de vista, pero la primera y la que más escucho de la gente es: te puedes distraer o perder en la historia. Hay gente igual, que les digo, los que no tienen comprensión lectora, o los que no podemos leer en electrónico porque siente que se nos cuecen los ojos. Aquí hay gente que dice: es que si lo escucho siento que me pierdo, no retengo auditivamente, ¿no? Entonces, bueno, es una gran desventaja. También, bueno, que pagar una aplicación mensual tal vez no aprovecharla, como decía ahorita Caro, pues sí, es lo mismo. Es como cuando tenemos como 200 libros sin leer, amigos, y seguimos comprando o releyendo los que nos gustaban, y ahí están los nuevos, ¿verdad? Bien, gracias. También es que algunas plataformas tienen un catálogo limitado en algunas ocasiones, y es, por ejemplo, aquí pongo de ejemplo la editorial Penguin Random House, que ellos antes su catálogo de audiolibros estaba en Storytel, y en el 2019 lo quitaron porque ellos crearon su propia plataforma. Entonces ya nada más, si quieres escuchar, no sé, algún libro de Alfaguara o algún libro de esta industria editorial que es Penguin Random House, pues no se va a poder. Vas a tener que bajar su aplicación y pagar la mensualidad de esa aplicación, ¿no? Entonces ahí es una desventaja.
Por último, y algo que sí me ha pasado, pero miren, uno se acostumbra hasta la voz de robot, amigos, se acostumbra uno a veces, pero hay gente que sí es muy picky en el sentido de que dice el narrador, pues no era el indicado, o de que no le estaba echando ganas el narrador y pues a lo mejor hizo que no me gustara tanto la historia, o contó, o tenía una intención completamente diferente a que si leías el libro. Entonces, bueno, a veces el narrador sí puede llegar a ser pues una gran desventaja. Sí, te puede cambiar la experiencia. Algo que apenas supe hace poquito es que justo un punto importante para contratar narradores es que más allá de cualquier otra cosa con su voz, es que sepan neutralizar todo para que no le impliquen como algo que no va con la historia, sino que ellos lo cuenten y ya, ¿no? Y hay algunos que se toman como el atrevimiento de dramatizar más allá de la historia. Entonces, pues sí te cambia. Y no sé si te acuerdas, Caro, que cuando estábamos en la reunión con Catalina Aguilar Mastreta, que ella dijo, es que no entiendo por qué existen los narradores de libros. Dice, los que deberíamos de narrar los libros somos los escritores, porque sabemos tal cual y conocemos de pies a cabeza los personajes, ¿no? Entonces dice, a veces ella decía que algunos audiolibros eran muy malos porque pues nada que ver, o sea, no era lo que el escritor quería decir, ¿no? Entonces por eso, por ejemplo, La ridícula idea de no volver a verte en Storytel está narrado por Rosa Montero y es una delicia de audiolibro. Miren, me pongo la piel chinita nomás de acordarme, amigos. Está muy, muy, muy bonito. Y así, por ejemplo, Todos los días son nuestros, de Catalina Aguilar Mastreta, está narrado por ella también. Y así encuentras varios otros, por ejemplo, está El poeta chileno, de Alejandro Zambra, está narrado por él también. Entonces, ay, no sé, es que es cuestión también de qué tan inteligente o qué tan suertudos sean de encontrar un narrador bueno también, ¿no? Y qué tanto presupuesto tengan como producción del audiolibro. Ahora sí llegamos a la parte como más debatible aún. Y yo les daré al ratito mi opinión, pero estoy hablando del cómic. La palabra cómic deriva de la expresión inglesa comic strip, que literalmente significa tira cómica en español. Fue hasta 1900 que la palabra cómic se empezó a utilizar en Estados Unidos para definir todas las tiras cómicas que antes se conocían como funnies, que se deriva de funny en inglés y se traduce como divertido o cómico. Se puede decir que el cómic se remonta a hace miles de años, desde que el ser humano utilizó las pinturas rupestres para contar una historia, leyenda o acontecimiento. Así es, amigos, de los dibujitos que veíamos en los libros de primaria, de esos meros estamos hablando. Después, las pinturas egipcias, las vasijas griegas, los frescos romanos, las pinturas eclesiásticas y los manuscritos medievales que relataban las vidas de Jesús y de los santos no se consideran historietas tal cual, pero cuentan una historia a través de dibujos o gráficos. Como leímos en un artículo haciendo la investigación para este episodio, que espero estén escuchando completos porque quiero decirles que nos ha costado la grabación de él mismo, al principio no son más que meras caricaturas o dibujos para ilustrar una historia o pequeñas narraciones sin solución de continuidad. Después se crearon los comic books o libros historieta, donde se cuenta una historia vía una ilustración y globos de conversación o expresiones, pasados del formato del periódico a revista o libro. Las empresas publicistas del cómic más famosas son Archie Comics, Marvel Comics, DC Comics, y algunos de sus cómics tienen narrativas tan largas que han durado años o hasta décadas y, como sabemos, hasta han sido adaptadas. Los más famosos son Superman, Batman, El asombroso hombre araña, Archie, X-Men, Los Cuatro Fantásticos y The Sandman, que quién sabe quién sea ese. The Sandman es unas historietas que hizo Neil Gaiman, que son una pasada. Es wow. Esos para que vean, sí los vi en internet, porque están bien caros. Nomás tengo el tomo 1, pero es una cosa increíble. A mí, bueno, es que me gusta mucho Neil Gaiman. Entonces, sí. Y de hecho, sí, me llamó la atención que también está en el top de los más vendidos. Porque estos también son entre los más famosos, más vendidos, que han estado como vigentes más tiempo, etcétera. Y bueno, aquí ya vamos a pasar a la versión pues japonesa del cómic, que vienen siendo los mangas.
Los mangas suponen el 30% de la producción editorial japonesa en términos de volumen de ventas, tanto en formato de libro como de revista. Se trata de libros de historietas que se editan por entregas en publicaciones periódicas baratas en formato pequeño. Normalmente se imprimen en blanco y negro sobre páginas vastas o recicladas, pegadas o grapadas y rematadas por una llamativa cubierta multicolor que hace que pues se vean súper hermosas, ya sea en el librero o hasta en la revistería. Su formato de lectura es el siguiente: se lee de arriba a abajo, de derecha a izquierda, siguiendo la orientación de los textos japoneses, que para nosotros sería de atrás para adelante. Y bueno, aquí algunos de los mangas más famosos son Astro Boy, Sailor Moon, One Piece, Dragon Ball y Naruto. Y bueno, antes de pasar al último tema, también nos gustaría agregar un poquito de información sobre las novelas gráficas. Aquí más que nada diferenciando entre una novela gráfica y un cómic. Y es que una novela gráfica cuenta una historia completa a través de ilustraciones y cuenta con un inicio, nudo y desenlace. Esta ofrece un tipo como de resolución que uno espera al final de una novela, aunque sea planeada ser una saga. Es por eso que son más largas o sustanciosas que un cómic, ya que están pensados a hacer más de un pedacito de una narrativa súper larga. Algo que caracteriza a las novelas gráficas es que tienen un tema principal muy específico y un diálogo o narración muy preciso. O sea, es básicamente una novela que nosotros vemos normal, con palabras, o un libro normal, nada más que lo pasan a la forma de contarlo más con apoyo visual de ilustraciones, y sí se cuenta con los diálogos dentro de esta historia, ¿no? Pero eso es de lo que la gran diferencia es que sí cuentan una historia y se tiene una resolución, aunque a veces se diga como que el final abierto en ese tipo de a veces de sagas, se tiene un final y es marcado, ¿no? Y también el tema es muy específico y vaya, conciso. Entonces, así es como se diferencia entre el cómic o la historieta. Algunas de las novelas gráficas famosas mundialmente está Mouse de Art Spiegelman, que creo que es la única novela gráfica que ha ganado un Pulitzer. Está Watchmen de Alan Moore y Dave Gibbons, que en lo personal soy muy fan de Alan Moore. Él también participó en algunas de los cómics de Batman, trabajó ahí para DC Comics. Y Lock and Key de Joe Hill y Gabriel Rodríguez, que para los que no sepan, bueno, Joe Hill es hijo de Stephen King. Y Lock and Key, no saben qué historia. Yo sí tengo todos los tomos. Una vez no recuerdo si fue en un día libro o en un Buen Fin, estaban súper baratos y son pasta dura. Cómprenlos, son una gran historia. No he visto la serie, la adaptación en Netflix, pero no saben cómo disfruté. Está muy buena, está súper buena la historia, y los gráficos sí te dan también, o sea, sí son imágenes o ilustraciones que apoyan a la historia, ¿no? Entonces sí se los recomiendo bastante. Y llegamos a la última clasificación de formatos de lectura que tenemos aquí nosotros, que son los libros álbum. Son libros en donde el texto y la imagen funcionan de manera inseparable, contando y construyendo una historia. Aquí el ilustrador es considerado el autor. Los lectores de estos libros buscan sentido a las historias teniendo en cuenta el lenguaje visual y el verbal. Este tipo de relaciones entre sus elementos lo convierte en objetos de lectura. La historia está en todos los elementos: tipografías, imágenes o ilustraciones, en las guardas o cubiertas, y en caso de no tener texto, en las palabras. Este tipo de libros pues son una excelente opción para los pequeños que aún no dominan el arte de la lectura, o que no es como todavía su fuerte la lectura. Entonces funcionan como buen introductorio al mundo de los libros. Sí, estos generalmente se encuentran más hacia los niños, como decía Caro,
Ya que no tengan texto, pero no es lo mismo tener nada más letras o una sola palabra a que te cuenten pues una historia a través de pues muchas como frases o párrafos, etcétera, ¿no? Es diferente. También hay libros álbum que no tienen absolutamente ninguna letra, número o signo, es contada totalmente con ilustraciones. De hecho, yo tengo uno que cuenta Romeo y Julieta, y es muy muy interesante ver cómo pues sí cuenta la historia y te va, pues sí ves como cada capítulo en una ilustración así hermosa, ¿no? También algo que para mí son los libros álbum son los libros que tienen caligramas, que son estas figuras formadas sí con palabras o tal vez frases o con pues sí, nada más una sola palabra, pero por ejemplo, digamos como si escribieras espiral y que la palabra espiral estuviera en espiral, ¿no? Entonces, sí, se me hace muy interesante y creo que pues es una forma diferente de leer y también de transmitir, ¿no? Porque hay veces que también se ven mucho en los libros infantiles en donde una palabra la deconstruyen para hacerte o transmitirte el sentimiento que se tiene dentro del libro un personaje o algo que esté pasando, ¿no? Entonces se me hace muy muy interesante. Con esto cerramos como esta parte informativa y como a lo mejor la más pesada del episodio para llegar a lo que a lo mejor están esperando, o a lo mejor no porque les vale, pero nosotros les queremos contar, que es nuestra cero humilde opinión al respecto de todos estos formatos de lectura. Y vamos a empezar como con lo base, que cuáles son los que nosotros somos más asiduos a utilizar para leer. Un resumen muy sencillo es que yo los primeros 3 y Ale todos los de la tabla menos el digital. No se crean. Sí, yo leo mucho en físico. Este último año he empezado a leer muchísimo más en digital por los clubs de lectura y en general pues para aprovechar el Kindle, porque pues yo sí tengo un lector como específico. Entonces pues hay que aprovecharlo para algo, para recuperar esa inversión. No se crean, pero sí me ha abierto como más la opción a otras lecturas, como les decíamos en lo de las ventajas, porque yo luego aprovecho este formato para, bueno, no voy a gastar tanto, y creo que es algo que ya les había mencionado, no voy a gastar tanto, voy a leer un libro que no estoy segura de si me va a gustar. Y los audiolibros, aunque los he escuchado, no son tan frecuentes, pero sí, o sea, no estoy como cerrada a ellos. Y algo que sí, de que neta nunca me ha acercado, es todo lo demás, de que manga, cómic y... Bueno, el cómic puede que sí, pero, o sea, como que muy leve. Y libro álbum, pues, 2, 3, porque tampoco soy como tan fan. Entonces, o sea, no que no sea tan fan, pero no estoy familiarizada. ¿Tú, Ale? En su mayoría, como ya los que ya me conocen, bueno, pues el libro en físico es mi primera y mi opción favorita, formato favorito, pero también soy mucho de audiolibros para ya sea complementar la experiencia de lectura o para aprovechar mi tiempo, porque soy una persona bien ocupada, amigos, pero no dejo que estar ocupada afecte mi ritmo de lectura. Trato de sí darme o regalarme ese tiempo o aprovecharlo en su defecto. Siento que el libro electrónico nomás no me ha hallado con ese formato. No sé si es porque lo asocio a que en mi trabajo estoy siempre frente a una computadora o frente al celular y como que, ay, no sé, o sea, no... Empiezo a leer así en electrónico y me pierdo. Siento como que no entiendo, no sé, algo extraño, y sé que es lo mismo, es leer, pero se los juro que algo pasa, aunque sí sí he leído uno que otro, porque a veces que no queda de otra, pero pues sí. También algo que sí rescato mucho de los audiolibros es que también hacen como más ameno esa actividad que estoy haciendo, que a veces puede llegar a dar mucha hueva, como por ejemplo trapear o hacer como que, no sé, lavar los trastes o así. Bueno, dices, bueno, al menos estoy haciendo una cosa más a que solamente estar haciendo una sola, ¿no? También a veces en trayectos, bueno, yo sí soy de mucho escuchar música, pero hay veces que digo, no, hombre, mira, estoy bien picada con el audiolibro, lo voy a poner. Entonces, así como que hago también ameno mi trayecto, ¿no? Entonces, pues sí, esos son los formatos que somos más asiduas a utilizar para leer.
Y ahora sí, como que la pregunta clave para nosotros, leer o escuchar audiolibros cuenta. Creo que de forma como rápida me puedo adelantar a decirles, o ya me adelanté a decirles que sí, o sea que sí cuenta para mí como lectura. Y la respuesta larga sería esa que les contaba hace rato, de que ya está comprobado como científicamente que sí cuenta como tal. Y en general creo que mientras para ti la experiencia sea la misma, no veo el motivo de estar como cuestionando a los demás de que esa no es lectura, pero pues ya, que Ale nos diga su opinión. Sí, para mí, bueno, escuchar audiolibros, pues sí cuenta, siempre y cuando a los que nos gusta acelerar el ritmo se acople al ritmo normal de lectura. Porque luego hay gente que sí le pone de que en ritmo 3 y digo, no manches, ¿cómo puedes escuchar eso? O sea, así eso ya ni estás entendiendo nada, ¿no? Yo la verdad, les digo, acoplo así al ritmo, a mi ritmo de lectura el audio, y no sé, pero es algo que yo siento con los audiolibros, y es que veo pasar las palabras cuando las estoy escuchando, o sea, sí las veo pasar por mi mente, entonces para mí sí cuenta. Llegamos a la tercera pregunta, que es ¿qué plataformas de audiolibro utilizamos? Como les decía yo, mi experiencia es como reducida, pero la principal que utilicé fue Bookmate, y de ahí creo que probé un poquito Storytel, creo que el mes gratis o algo así, y he utilizado de repente Spotify. ¿Tú, Ale? Yo, las plataformas que utilizo son Storytel. Yo pago, creo que me sale como 160 pesos el mes, lo cual se me hace súper cómodo. Y también hay algunas veces que utilizo algunos audiolibros en YouTube, que, amigos, es con voz así de robot, de que les digo, a todo se acostumbra uno, porque hay veces que sí no tiene otra opción más que leer el libro en audiolibro o escucharlo en audiolibro con voz de robot en YouTube. Entonces, bueno, ahí les digo, se acostumbra a todo, y aparte YouTube también tiene la opción de que puedes acelerar el audio o el video, en este caso, se puede acelerar. Y pues así también aprovechas el tiempo, ¿no? Y hace poco también supe que Spotify está agregando algunos, de hecho tiene los de Harry Potter, entonces también esa es otra opción, ¿no? Porque la verdad en YouTube, amigos, sí es medio piratón el asunto, porque pues mientras no sean clásicos, si es un libro que no es un clásico, que los derechos no están pues libres, pues sí es piratería, amigos, porque están ahí poniendo un texto que tiene dueño, ¿no? Entonces, pues sí, es eso. Otra pregunta clave. ¿Qué opinamos sobre los que cuentan cómics, mangas y novelas gráficas en su reto de Goodreads? A mí, en pocas palabras, me da igual. O sea, si me voy como a sentido muy estricto, pues a lo mejor sí diría que, pues no están leyendo como la misma cantidad de así. Pero a mí me da igual que la gente sea feliz, o sea, que lo cuente o no lo cuente, pues, o sea, yo tampoco es que lea esos formatos, entonces, cada quien. Yo aquí en mi ser humilde opinión digo, pues cada quien, pues cuenta o no cuenta estos libros, como que sí son o no son. Yo de un tiempo para acá los cuento por aparte. Yo no sé si algunos me siguen en mi cuenta de Instagram, saben que tengo un diario de lecturas, y estos formatos los pongo aparte. Muchos dicen o se respaldan con que si está en Goodreads es porque sí cuenta, y pues bueno, o sea, si tú los quieres contar está bien. Al final del día yo considero que estos formatos pues sí cuentan como lectura, pero como otro tipo de lectura. ¿Tienen letras? Sí. ¿Tiene palabras? Sí. ¿Tiene una historia? Sí. Pero bueno, yo en lo personal, o por mi, no sé, forma de ser o lo que sea, yo los cuento por aparte. Ya no los cuento. En 2019, 18, 19 sí los contaba, creo, en el Goodreads. Ya de un tiempo para acá, 2020, 2021, ya no. Así es como llegamos al episodio final de hoy. Déjenos en los comentarios qué formato disfrutan más para leer, y obviamente su cero humilde opinión del tema. Muchísimas gracias por escucharnos, y nos escuchamos hasta la próxima. Adiós. Bye.